Howie no entendió lo que acababa de pasar. Ni el público, ni la producción, ni siquiera el conductor estaban preparados para esa reacción. Cuando escuchó su nombre como el eliminado de la presidencia, algo en él se rompió. No fue solo sorpresa, fue rabia, incredulidad y un «¿neta?» que se le escapó sin filtro. «No mes», murmuró en vivo, con los ojos incendiados, mientras el conductor intentaba frenarlo, taparlo, suavizar la escena. Pero era tarde. La explosión de Joey dejó expuesto algo que nadie esperaba. Esta eliminación no solo lo sacó a él, también abrió una guerra interna que ahora tiene a toda la casa apuntando directamente contra Kim. Si te gusta enterarte de la verdad detrás del reality, suscríbete para apoyar el canal, porque más del 90% de los que ven estos videos aún no lo están. Tu suscripción hace que sigamos revelando lo que las galas no muestran, porque lo que pasó después de él es un juego, celébralo, fue aún más fuerte que su reacción en el foro. Detrás de cámaras, mientras Joey no podía procesar lo sucedido, comenzó a correr un rumor. Su eliminación fue la chispa final para que los demás participantes, cansados, hartos y dolidos, decidieran que ahora la próxima en caer tiene nombre y apellido: Kim. Sí, la misma Kim que muchos decían que manipulaba, que acomodaba, que movía fichas con suavidad. La misma que, según varios dentro de la casa, llevaba semanas posicionando gente, usando a quien podía y dejando caer a quien ya no le servía. La conversación filtrada lo confirma. «Kim me ha traído como un zapato viejo», dice una de las participantes con un hartazgo que no se puede disimular. Ese tono no es nuevo, es el tono de alguien que por fin se da cuenta de que estuvo en un juego ajeno, movida como pieza, tratada como accesorio. «Me ha posicionado», repite. Pero lo más fuerte es lo que sigue. «No te había dicho la verdad porque soy buena persona». Es la típica frase de quien guardó cosas para no hacer daño, pero que ya no puede más. Y mientras Joey explotaba afuera, adentro pasaba algo igual de explosivo, solo que silencioso. Alguien suelta. La historia que están contando allá afuera es diferente, y eso lo cambia todo, porque ya no es solo un problema entre participantes. Ahora es una acusación directa a la producción, a la edición, al reality mismo. Lo hicieron mártir, dicen. Lo hicieron víctima y nosotras somos las mierdas. Esa frase no sale si no hay frustración profunda, si no hay un sentimiento real de injusticia, si no hay un hartazgo contra la narrativa que las galas están ofreciendo al público. Y aquí es donde la herida se abre. Hay escenas que nunca se mostraron. Lloriqueos falsos, estrategias escondidas, reacciones que habrían cambiado por completo cómo el público ve el juego. Ese llanto fue el más falso que he visto en mi vida, suelta otra participante, hablando del protagonista del supuesto martirio. Y lo más grave, Lolita le dijo que no la salvara, y él contestó que si la salvaba, le arruinaba los planes. Eso nunca salió. Cuando él se entera de que no la puede salvar, se vuelve loco. Ellas lo vieron. Ellas estuvieron ahí. Pero afuera eso jamás apareció. Y cuando dicen eso no lo están poniendo, sabes que la tensión ya no es entre concursantes. Es entre concursantes y producción. A partir de ahí, todo toma sentido. El protagonista del pobrecito, del me dejan solo, empieza a aislarse, a comer lejos, a caminar aparte, a generar pena. Y mientras la edición lo muestra como víctima, adentro se dan cuenta de lo que es: una estrategia, una actuación, una construcción. Y aquí es donde entra Kim. Porque justo cuando la casa empieza a ver las fichas caer, cuando se hace evidente que alguien está generando historias que no existen, que alguien está manipulando como si fuera la directora del reality, todos conectan los puntos. Kim lo pintó así, dicen. Kim fue la que me trajo, me movió, me posicionó. Kim permitió que nosotras quedáramos como las malas. Kim pasa de ser cuidadosa a ser señalada, de ser protagonista calmada a convertirse en la nueva responsable del caos. La casa lo percibe así. Joey explotó, sí, pero esa explosión abrió una grieta por donde empezó a salir todo lo que se venía acumulando. Las alianzas falsas, los movimientos escondidos, las conversaciones que nunca se mostraron, la forma en que Kim organizó su juego usando a otros y dejándolos caer cuando ya no le servían. Una participante lo dice clarito: tú no entiendes, pero ya se pintó la historia. Es decir, la historia que afuera se está vendiendo la construyó alguien. Y esa alguien es ella.
Y cuando la misma persona dice, con lágrimas contenidas, yo nunca he tratado mal a nadie, yo siempre fui neutral, pero me están metiendo en una historia que no es mía. Ya no hay duda. La casa está lista para apuntar hacia un nuevo objetivo. La casa quiere justicia televisiva, y ese tipo de justicia en un reality cae sobre una persona a la vez. Ahora, después de Jawi, todos van contra Kim. Y es que la explosión de Jawi no solo dejó a todos en shock, prendió una alarma interna que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, porque cuando un jugador estalla así, delante de cámaras, delante del conductor, delante del país entero, algo se quiebra en la estructura del reality. Todo lo que estaba escondido empieza a flotar, todo lo que estaba contenido comienza a reventar. Y ahí es donde el grupo, ese mismo grupo que durante semanas bajó la cabeza, que aceptó el juego de otros, que normalizó silencios y omisiones, por fin entendió lo que estaba pasando. No era solo un pleito, era un patrón. Lo que más impactó no fue lo que Jawi dijo, sino lo que cayó. Su enojo no solo era por la eliminación, era por la presión, por el juego sucio, por el sentir que había algo más moviéndose detrás de cámaras. Cuando el conductor le dijo, celebra, es un juego, la mirada de Jawi lo decía todo. Para él, ese juego ya no estaba limpio. Y ese sentimiento se le contagió a los demás, porque mientras él explotaba afuera, adentro la casa ya estaba explotando por otro lado. Por fin se estaban diciendo la verdad entre ellos. La verdad que no aparece en resumen, que no suena en gala, que no se edita en prime time. La verdad que se vive en el 24/7. Miradas, silencios, actitudes, favoritismos. Y ahí fue donde el nombre de Kim empezó a resonar cada vez más fuerte. Las piezas empezaron a encajar con una precisión que asusta. Ya viste cómo me trajo, ya viste cómo me posicionó, ya viste cómo movió todo a su conveniencia. No es casualidad que varios dijeran lo mismo. No es exageración. Es el tipo de coincidencia que solo aparece cuando la manipulación ya no puede ocultarse más. Cuando la persona que mueve los hilos se confía tanto que deja rastros por todas partes. Kim no solo actuó como jugadora, actuó como directora. Eligió roles, eligió protagonistas, eligió villanos. Y cuando todos empezaron a hablar de cómo afuera están construyendo a un mártir, el hilo se tensó hasta el límite. Porque si afuera muestran a alguien como víctima, ¿quién permitió que adentro ocurriera eso? ¿Quién ayudó a que esa historia existiera? Y ahí salió la frase que mató cualquier duda. Ya está pintada la historia. Eso significa algo muy claro. La narrativa no se formó sola, se construyó, se alimentó. Alguien dio las piezas necesarias para que afuera pareciera que uno sufre y los demás lo atacan. Y cuando repiten, nos están poniendo como las mierdas, no están hablando de mala edición. Están hablando de alguien dentro de la casa que acomodó todo para que así fuera. La casa también empezó a recordar escenas que no cayeron bien, actuaciones forzadas, llantos que parecían guionados, frases que sonaban ensayadas. Todo lo que antes pasaba desapercibido, después de la explosión de Jawi, empezó a tomar sentido. Ese llanto fue el más falso que he visto. Repiten, y lo dicen con seguridad, con la claridad de quien ya no se deja engañar. Y entonces llega lo peor, el momento Lolita. La frase exacta golpeó como piedra. Si te salvo, me arruinas los planes. Eso define todo. Define que había estrategia fría, que había uso emocional, que había una mente calculadora detrás de algo que afuera se vendía como sufrimiento real. Que había alguien que sabía perfectamente qué hacer para quedar bien, para generar lástima, para que la audiencia lo elevara como víctima. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién acompañaba? ¿Quién se beneficiaba de esa narrativa? Todas las miradas empiezan a dirigirse al mismo punto. Kim. Porque mientras todos intentaban mantener la paz, ella jugaba ajedrez. Mientras otros buscaban armonía, ella buscaba control. Y aunque nadie se atrevía a decirlo antes, la explosión de Jawi fue la luz que necesitaban para hablar, para empezar a unir los puntos, para ver que no era una bronca aislada, era una red, una estructura, un patrón repetido. Y cuando uno de los participantes dice, él ya se dio cuenta, está aislado, come solo, la mesa queda servida. El aislamiento no fue espontáneo, fue provocado, fue alimentado, fue usado, y cuando dicen se está viendo como si nosotras lo relegáramos, también queda claro, eso no pasó así. Eso fue pintado, construido, diseñado.
Kim logró posicionarse como aliada de todos mientras los ponía, poco a poco, a pelear entre sí. Y ahora, con Jawi afuera, con la casa hablando más de lo que la producción jamás hubiera querido, la tensión está en su punto máximo, porque cuando la casa decide unirse contra una persona, no hay edición, ni narrativa, ni favoritismo que pueda detener lo que se viene. Y lo que se viene es una caída. Y fue justamente cuando todos empezaron a aceptar que la historia no era como la contaban en las galas, que la casa tomó una decisión silenciosa, casi automática. Una decisión que no se vota, no se discute, no se anuncia. Simplemente se siente. Cada mirada, cada gesto, cada frase medio susurrada marcaba el mismo rumbo. El próximo objetivo era Kim. No porque sí, no por venganza, no por rabia ciega, sino porque por fin entendieron que muchas de las tensiones que creían naturales habían sido sembradas, cultivadas y dirigidas. La chispa final ocurrió en un momento simple, casi insignificante. Una participante, cansada, harta, vulnerable, soltó: «A mí no me hablen de victimismo, yo no juego a eso». Y ahí las demás asintieron, porque era verdad. Ellas no estaban tratando de victimizarse, no estaban tratando de quedar bien, no estaban buscando lágrimas fáciles ni escenas fabricadas. Lo único que querían era jugar limpio, pero cuando el juego deja de ser limpio, alguien tiene que responder. Y en ese punto, Kim ya no era la amiga cercana, la compañera estratégica, la voz calmada. Era, sin querer reconocerlo, la pieza central de un tablero que había puesto a todos en riesgo. La caída emocional de Jawi destapó la caída moral de Kim, porque si alguien sabía todo lo que realmente pasaba y nunca lo dijo, si alguien vio el martirio falso, el aislamiento actuado, la manipulación completa y lo permitió, entonces no estaba jugando, estaba dirigiendo. Cuando un reality llega a ese punto, la casa entera se vuelve espejo. Nadie puede escapar a lo que es, nadie puede ocultarse detrás de ediciones, nadie puede esconder un personaje cuando el 24/7 lo que hace es desnudar la verdad. Y la verdad ya era imposible de ignorar. La persona que más control había tenido hasta ese momento ya no controlaba nada. Desde esa noche, las conversaciones cambiaron. Los pasillos ya no sonaban igual. Las miradas entre los participantes decían cosas que antes no se atrevían a poner en palabras. Se empezaron a compartir historias, pedazos de información, momentos que antes parecían aislados pero que ahora dibujaban un patrón nítido. Cada quien tenía su anécdota, su sospecha, su momento extraño con Kim. Y cada testimonio iba sumando a la misma conclusión. Ella jugó de una forma que ya no tiene espacio dentro de la casa. Mientras tanto, afuera, el público seguía creyendo que todo era espontáneo, que cada lágrima era real, que cada rechazo era legítimo. Pero adentro, por primera vez, la verdad estaba más unida que nunca. De repente, todos entendieron que las historias que el reality muestra al país nunca cuentan todo. Que lo que se vive entre cuatro paredes es mucho más crudo, más duro, más auténtico, que hay roles y hay máscaras, y que cuando una máscara se resquebraja, el resto cae detrás. Por eso, cuando dicen «vamos todos por Kim», no es un linchamiento emocional, no es furia, no es venganza, es justicia. Es el deseo de equilibrar un juego que se estaba inclinando peligrosamente hacia un lado. Es la necesidad de que, por primera vez en semanas, la casa vuelva a ser la casa, y no el escenario de alguien, porque Kim no solo movió piezas, movió historias, construyó mártires, permitió manipulaciones, se aprovechó de silencios, y en un reality, tarde o temprano, todo eso vuelve. El público podrá ver una parte, la producción podrá editar otra, pero la casa, la verdadera casa, la que vive, respira, come, siente y observa, esa no se puede engañar. Y después de la explosión de Jawi, de la revelación de las participantes, de la confesión del llanto falso, de las estrategias ocultas y de los hilos que por fin se vieron con claridad, la casa decidió algo que ya nadie puede revertir. La próxima en caer será la que durante semanas creyó que tenía el control absoluto. Porque la caída más dura no es cuando te elimina el público. La caída más dura es cuando te descubre tu propia casa. Y esta vez, todos van por Kim.